La Universidad Pontificia Bolivariana permanentemente se proyecta a nuestro país y a nuestra ciudad a través de diferentes momentos. 85 años hemos cumplido como universidad, pero al interno de esos 85 años siempre ha habido una preocupación: cómo formar íntegra y éticamente al ser humano. Por eso en este espacio de opinión y en este programa queremos hacer un reconocimiento a los 45 años de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, 25 años de la Facultad de Enfermería, 25 años igualmente de la Clínica Universitaria Bolivariana, es decir, una proyección formando médicos y especialistas con capacidad de interactuar con su entorno sin perder de vista la ética. Por eso, en este espacio queremos contarles a ustedes cómo desde 1976 la Facultad de Medicina fue pensada para formar profesionales. Más de 3.700 egresados dan muestra de ello. La Facultad de Medicina, sus orígenes y su proyección, la nota con la que iniciamos este espacio de opinión. La Universidad Pontificia Bolivariana, en su apuesta por la innovación, la investigación y el desarrollo social, en 1975 genera un espacio académico mediante la creación de la Facultad de Medicina. Es así como en la primera convocatoria de admisión de la facultad se presentaron 1.100 estudiantes, de los cuales fueron elegidos 61 alumnos para el primer semestre y 62 alumnos para el segundo semestre académico. A lo largo de estos 45 años de historia, la Facultad de Medicina ha desarrollado diferentes proyectos e investigaciones en pro del bienestar humano, como la creación del primer centro de investigación en malaria único en Latinoamérica, en asocio con la Organización Mundial de la Salud y la Corporación para Investigaciones Biológicas. La conformación de 16 grupos de investigación dedicados a generar proyectos y producción académica en áreas como anestesiología y reanimación, cuidado crítico, dermatología, ginecología y obstetricia, oftalmología, cuidado de enfermería, biología celular e inmunogénica, todos avalados y reconocidos por Colciencias. Actualmente, la facultad registra su participación en 275 proyectos de investigación, de los cuales 135 han contado con financiación externa. La Facultad de Medicina de la UPB, a lo largo de su historia, ha implementado procesos de enseñanza y aprendizaje acorde a las exigencias del Ministerio Nacional de Educación en la formación de profesionales con criterios éticos, investigativos y de proyección social. Actualmente, le fue otorgada la reacreditación de alta calidad por 10 años, siendo hasta ahora en Colombia la primera facultad de medicina de una universidad privada en alcanzar este periodo de tiempo en certificación. Más de 45 años formando integralmente al ser humano desde una mirada no solo en términos de la salud, sino también y sobre todo de lo que significa una adecuada condición de vida. 45 años de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Lo que eso representa como aporte social y humano será el tema que nos ocupe en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y para eso contamos precisamente con el doctor Marco Antonio González, quien es el decano de la Escuela de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Bienvenido, decano. Muchas gracias. Claro que sí. Y nos acompaña igualmente la doctora Claudia Elena Villegas, quien es docente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Decano, 45 años formando, integrando en todos los aspectos, no solo en lo médico, sino también una apuesta que se hace desde la universidad, en lo ético, más de 3.700 egresados. ¿Cómo percibe usted desde la facultad en todos sus inicios
que ha ido transformando y permeando la sociedad de la Facultad de Medicina. Sí, esa es una gran obra, es un gran aporte de la Universidad Pontificia Bolivariana a la comunidad. Así es. Tenemos una marca que distingue el médico bolivariano. El médico bolivariano es un médico que se destaca por lo académico, por lo científico, por la investigación, la innovación, la proyección social y lo más importante, el humanismo. Nosotros tenemos unos médicos que se esmeran por hacer sentir muy bien a los pacientes, por trabajar en las comunidades, por mejorar el bienestar de la comunidad. Realmente el aporte que ha hecho la universidad a la comunidad, al país y al mundo, porque tenemos muchos egresados que tienen posiciones muy importantes en muchos países del mundo. De tal manera que yo creo que esta gran obra de la Bolivariana con su Facultad de Medicina y su Facultad de Enfermería es un muy buen aporte para el bienestar de la comunidad. Y eso también se logra, decano, porque hay unos momentos estratégicos que hacen que efectivamente desde la facultad cada vez más se proyecte a qué le apuestan en términos de salud, o sea, esas apuestas fundamentales. La verdad es que nosotros leemos el entorno, sí, y estamos trabajando un médico que sea un médico de proyección, con perspectiva y que tenga esa capacidad de transformación y de cambio. Nosotros tuvimos un reto con esta emergencia mundial, con la pandemia por el coronavirus, COVID-19. Nosotros creíamos que íbamos a tener que parar, pero la capacidad de la universidad, las condiciones, las ganas de todos los colaboradores de seguir adelante y además de aportar en esta emergencia sanitaria mundial, pues fue un reto grandísimo y demostramos de lo que somos capaces, cómo estamos formados, ese pensamiento crítico que nos entrega la universidad, esos recursos que se pueden transformar, y no solamente pudimos seguir en la dinámica de la transformación del ser humano en su formación para médicos, sino que también ayudamos a la comunidad con muchísimas estrategias para poder soportar y sacar adelante este reto de emergencia social que vivimos. Realmente nosotros con este reto estamos muy convencidos de que tenemos un gran producto médico con la capacidad social, con la transformación, con la entrega para ayudarle a todo el prójimo, a todos nuestros semejantes. Cuando uno escucha al decano, doctora Claudia, inmediatamente piensa, es que estamos ante un perfil de egresado, ¿de acuerdo? O sea, desde toda esa formación docente, no solo desde las asignaturas, sino desde las mismas prácticas, ese perfil de egresado al que ustedes le han apostado y al que permanentemente se le va inyectando, por supuesto, con investigación y con innovación. ¿Cómo percibe usted que de alguna manera ha recibido esa formación en el tiempo y cómo la ha aplicado? Definitivamente creo que es todo un proceso muy interesante, que efectivamente pone de manifiesto esa articulación entre las funciones sustantivas de la universidad. Y como bien lo mencionaba el doctor Marco, existe esa integración por lo que es la docencia y esa apuesta por aquella docencia que está basada en la enseñanza, pero también en el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, y está integrado de una manera muy significativa también con el aspecto investigativo y sobre todo de proyección social. Por una parte, desde nuestro perfil de egreso, que busca precisamente esa formación del médico integral, que tiene una impronta, como bien lo mencionaba el doctor Marco, que es ese egresado que se diferencia en el medio, porque si bien, digámoslo así, contenidos, competencias, capacidades se pueden formar en muchas universidades, en muchas facultades de medicina,
pero tenemos aquel factor diferenciador que tiene nuestro médico bolivariano desde lo que es esa formación humana. Entonces tenemos esa apuesta desde lo que es esa enseñanza y esa docencia también humanizada, desde lo que es desde lo que son estos procesos de docencia y aprendizaje que también han sufrido una transformación. Sí. Durante este periodo de pandemia representó para nosotros un reto. Si bien teníamos entonces ya un avance que se venía desarrollando desde lo que era, por ejemplo, la virtualidad, en muchos de nuestros cursos, de todas maneras también la pandemia se constituyó como un evento catalizador, que digámoslo así, fue ese reto y que nos llevó entonces a integrar de una manera mucho más representativa el componente de virtualidad, y que esa virtualidad en este momento también es algo dinámico, que está entonces y sigue transformando nuestras prácticas docentes, nuestras prácticas formativas, y que de todas maneras sigue representando también esa reflexión permanente y ese reto constante, porque si bien, como lo hemos mencionado en muchos espacios también, incluso en el espacio de comunidad académica, esta virtualidad llegó para quedarse, también nos lleva a la reflexión y a replantear y básicamente hacer una labor de reingeniería de lo que van a ser todas nuestras prácticas docentes. Y creo que desde el punto de vista curricular se están en este momento o se siguen esbozando muchos retos, precisamente entonces por lo que es esta dinámica mundial, desde lo que es la docencia. Es que toca usted un tema muy interesante porque son esas nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje, pero que de alguna manera tienen una forma de concretizarse, y es cuando estamos en la práctica, el aprovechamiento de la tecnología, el saber que se cuenta con un recurso absolutamente importante para que efectivamente el desarrollo pueda optimizarse, pero que sea precisamente el doctor Felipe Luna, el coordinador del laboratorio de simulación, quien nos cuente un poco cómo se da ese proceso en la práctica a través de ese aprovechamiento de la tecnología en escenarios médicos, qué alcance tiene. La nota que les ofrecemos a continuación. Yo llevo 11 años trabajando en la universidad y prácticamente la evolución ha venido continuamente, y en este momento en donde la pandemia llegó hace ya año y medio, pues hemos tenido una evolución muy grande en todas las metodologías de educación, sobre todo en salud, donde tenemos todo ese contacto y esas prácticas con los pacientes que gracias a Dios no pararon, pero tuvimos que innovar mucho en las metodologías tanto de educación teórica como en el desarrollo de destrezas y habilidades en el laboratorio de simulación, enfocándonos siempre en la seguridad del paciente y en mejorar esas destrezas y esas habilidades, tanto blandas como técnicas, para poder continuar trabajando con la educación de nuestros estudiantes. Básicamente la innovación pues ha tenido una transformación muy grande porque trabajamos y nos tuvimos que centrar durante una semana en ver qué íbamos a hacer. Entonces digamos que metodológicamente avanzamos mucho, la virtualidad nos permitió dar un salto muy grande en lo que veníamos conversando y hablando, pero no se tomaban decisiones. Entonces digamos que tuvimos un gran impulso que fue la pandemia, y en este momento el reto más grande es cómo no volvemos a lo que éramos antes, sino que realmente podemos aprovechar las inversiones en infraestructura, en la formación de los mismos docentes, para continuar mejorando y ser excelentes en la formación de nuestros estudiantes en la Escuela de Ciencias de la Salud. Como proyectos principales, pues viene todo el fortalecimiento de la estrategia educativa del laboratorio de simulación, lo cual nos lleva a una inversión en infraestructura y en equipos, pero no solo eso, sino en una metodología que nos permita continuar trabajando con nuestros estudiantes y poder aportar de una gran forma en esa formación y en ese desarrollo de destrezas y habilidades para la seguridad del paciente. El mensaje, yo creo que en estos 45 años, pues, es rescatar todo lo que hemos hecho. Realmente hemos hecho un muy buen trabajo. Fuimos una universidad
que durante la pandemia dio una gran respuesta a las necesidades tanto de la comunidad como de los estudiantes. Y yo creo que es una invitación a la universidad, a las directivas, de continuar con lo que hemos hecho, con lo que hemos trabajado, con lo que logramos y aprovechar toda esa transformación que tuvimos durante este año y medio para continuar siendo mejores. Continuamos en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, resaltando esa maravillosa labor que se hace desde la Facultad de Medicina con sus 45 años, la Universidad Pontificia Bolivariana proyectándose al país y a la sociedad, y 25 años de la Facultad de Enfermería. Más de 275 proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, las diferentes patentes y demás, logrando que el trabajo que allí se realice pueda impactar realmente el mejoramiento de la calidad de vida, que eso es lo que persigue en el fondo la medicina, doctor Marco. Ese trabajo desde cómo se ha mejorado tecnológicamente la facultad con los laboratorios, con los diferentes implementos y demás, los proyectos más sobresalientes que resaltar en este último tiempo de hacia dónde ha crecido en términos de medicina y de tecnología nuestra facultad. Lo que mencionabas, de 275 investigaciones en marcha, pero en los últimos 5 años hemos terminado 1.270. Todo eso, finalizadas. Todo eso es aporte al conocimiento para la transformación social y humana, que es el modelo pedagógico que tiene la universidad y que lo tiene en su misión. Educamos con investigación e innovación, es decir, que le enseñamos a los estudiantes a tener un pensamiento crítico. Entonces yo creo que la universidad le apuesta muy bien a todos estos elementos que se tienen para tener un médico vigente. Nuestros médicos de la primera promoción que aún están en actividad médica son vigentes, pueden desempeñarse de una manera absolutamente confiable en estos momentos. Y la brecha, cuando iniciamos a lo que tenemos hoy, tenemos unos grandes cambios. A nosotros, que yo soy de una generación anterior, nos tocó ver el crecimiento de la tecnología. Recuerdo que a mí me llamaban a los turnos con un beeper. ¿Con un beeper? Con un beeper. Ajá. Hoy nos llaman con un celular. Ajá. Hoy nos ponen por el WhatsApp las comunicaciones que tenemos que hacer. Hoy estamos en tiempo real con todo. Hoy tenemos las publicaciones en nuestro teléfono celular que van a salir la semana entrante. Y adicionalmente, en aquella época, nosotros nos suscribíamos a unas revistas y nos llegaba un mes después. Ajá. O sea que estábamos leyendo ya la historia de la medicina. Pero nosotros tenemos la capacidad de educar a nuestros estudiantes para ese cambio. Y les decimos en prospectiva que vendrán cosas distintas y cada vez en menos tiempo y que debemos estar preparados para eso. Y la universidad en su infraestructura también lo hace. Nosotros empezamos a educar nuestros médicos con una consulta que llamábamos la consulta popular. Hoy tenemos una clínica propia y está certificada como hospital universitario. Y ahí hacemos el 50% de nuestras prácticas. Y la proyección es hacer muchas más y tener mucho más servicios, es decir, crecer la clínica universitaria bolivariana. Hoy tenemos un laboratorio de simulación que podemos simular todos los escenarios clínicos, de tal manera que cuando un estudiante tenga ya contacto con el paciente, tenga muchos más elementos para abordarlo, y eso también implica menos contacto con el paciente en aprendizaje, lo que expone menos al ser humano a cualquier error, a cualquier evento, etc. Y eso también es pensar en el ser humano.
tenemos toda la tecnología. UPB virtual es increíble. En el último año dio un crecimiento por ahí del 1500%. La cantidad de programas virtuales que tenemos, la telepresencia. También estamos innovando en telemedicina, estamos trabajando una maestría de telemedicina, hemos trabajado en virtualidad, hemos trabajado en simuladores virtuales, los hemos desarrollado. Cada vez la universidad tiene más patentes, más propiedad intelectual. Es decir que esto es un mundo maravilloso. Yo me sorprendo todos los días de la capacidad que tienen los estudiantes, los profesores, la universidad, y yo creo que somos vanguardistas en todo este tema y siempre estamos pensando qué va a llegar para adelantarnos. No queremos que nos vuelva a sorprender una pandemia. Ya estamos transformando con Claudia los currículos al interior de la facultad para adecuar toda esta enseñanza y aprendizaje a los retos que se vienen. Es decir, que nuestro médico es humano, excelente en lo académico, pero siempre va a ser vigente. Y todas sus actuaciones tienen que ver con la ética, siempre. Es decir, que nosotros vamos a tener siempre un médico que es un ser humano integral, que siempre le va a aportar a la sociedad. Y yo me mantengo muy orgulloso de poder ser en este momento liderar todos esos proyectos desde la facultad, desde la escuela. Para mí eso es una bendición de Dios, poderlo presenciar, poderlo hacer y aportar algo para esa dinámica de crecimiento que tiene la escuela. Precisamente ese crecimiento, doctora Claudia, se da gracias a que en esa proyección que ustedes tienen, esos currículos van a ir permeando diferentes escenarios. ¿Por qué no nos comparte un poco qué van a permear y hacia dónde será esa apuesta definitiva que llevará a estar preparados ante posibles eventualidades, por supuesto? Es muy interesante también, conectando con lo que nos comentaba el profesor Felipe y lo que acaba de mencionar el doctor Marco, la importancia que tiene en este momento la simulación, desde lo que es el panorama de la educación médica a nivel mundial. Sí. Se ha dado entonces una dinámica interesante durante estos últimos 19 meses que se han dado, donde en este momento esa virtualidad para nosotros incluso representa una integración desde el punto de vista curricular. Es muy interesante porque en muchas otras escuelas, facultades de medicina y de ciencias de la salud, precisamente esta simulación se tiene en escenarios particulares que en muchas ocasiones representan pues como una necesidad puntual. Nosotros en la Facultad de Medicina tenemos un modelo de simulación, apoyado en la simulación como ese apoyo al aprendizaje que es transversal a todo el currículo y está, digámoslo así, permeando, articulándose y desarrollándose de manera integrada en diferentes cursos, áreas, asignaturas de nuestro programa. No se constituyen como actividades aisladas de manera puntual, sino que se constituye incluso como parte de un modelo educativo. Entonces es algo muy interesante que incluso hemos validado en investigaciones que se han dado, por ejemplo, desde nuestra línea de formación en salud y donde ya ha sido reconocido incluso también por nuestros estudiantes y tenemos esa evidencia, digámoslo así, esa retroalimentación desde el punto de vista curricular. Entonces, es esencial en ciencias de la salud precisamente esta posibilidad que nos genera la simulación de desarrollar todas esas competencias, capacidades, habilidades antes de que se den, por ejemplo, en un escenario real. Además de esta simulación también tenemos otro componente muy importante. Si bien en este momento, más aún, todo lo que tiene que ver con telemedicina, sí, todo lo que tiene que ver con el componente de la virtualidad como ese apoyo al aprendizaje en todo lo que son los recursos, en todo lo que son estas mediaciones tecnológicas, el desarrollo de cursos, sean virtuales o sean también bimodales, se presentan entonces como esa fortaleza que se ha mencionado. Tenemos la virtualidad, pero también tenemos otro aspecto muy importante que es esencial en ciencias de la salud y es lo que hemos denominado desde educación médica como ese aprendizaje al lado de la cama del paciente. Y
tenemos entonces, digámoslo así, esta posibilidad y una fortaleza muy grande desde lo que son nuestras prácticas clínicas. También en la Clínica Universitaria Bolivariana tenemos esa integración y un modelo curricular que le apuesta precisamente a esa vocación y a esa misión como hospital universitario, donde se busca también, digámoslo así, hacer esta complementariedad. Y si bien entonces tenemos esta simulación como un pilar fundamental, también entonces tenemos esta posibilidad en ese orden de lo que es la práctica clínica como aquel escenario que va a ayudar en la formación y el desarrollo precisamente de ese aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, no solamente en lo que va a ser ese establecimiento, por ejemplo, de esa relación médico-paciente o esa relación clínica, también en la posibilidad de ese desarrollo de las ahora tan vigentes y tan importantes que ya empiezan a dejar de ser parte de lo que es ese famoso currículo oculto, que son precisamente esas habilidades o capacidades blandas, como son, por ejemplo, el trabajo en equipo, como es, por ejemplo, la empatía, la compasión, como es la creatividad también, la resolución de problemas. Todos estos aspectos empiezan entonces a ponerse sobre la mesa y las prácticas clínicas también empiezan a ser esenciales y como programa tenemos una gran fortaleza. Se siguieron desarrollando nuestras prácticas clínicas a pesar de que, y fue pues como un fenómeno a nivel mundial que se dio, digámoslo así, una situación coyuntural donde se vieron afectadas, donde en muchos sitios, incluso en este momento, en muchas otras facultades, escuelas de medicina o ciencias de la salud, incluso se siguen viendo afectadas. Nosotros, dentro de toda esta situación, se hizo un esfuerzo grandísimo y se siguieron desarrollando en este momento, seguimos desarrollando como ese plan y muchas de estas prácticas clínicas se pudieron seguir desarrollando con las restricciones y limitaciones, pero dando precisamente la respuesta y que en este momento ya prácticamente tenemos pues como una normalización, estamos pues a puertas de lograr esa normalización también en prácticas clínicas, pero a pesar del periodo de pandemia se siguieron desarrollando con restricciones precisamente para garantizar esa integración del aprendizaje. Porque si bien en el periodo del ciclo básico disciplinar, de las básicas, del inicio de la formación de nuestro profesional médico, se da, digámoslo así, una mayor presencialidad, por ejemplo, en el campus, ya hacia lo que es el ciclo profesional se da poco a poco esa inversión donde la práctica clínica, y esa es una gran diferencia quizás con otras áreas del conocimiento, que pone a este ser humano que está en su proceso formativo en lo que va a ser esa realidad del ejercicio profesional. Entonces es significativo y poderoso desde el punto de vista de identificación o con esa identidad del profesional, con lo que es estar en un contexto, conocer cuál es la realidad no solamente de un sistema de salud, sino de todo lo que es el ejercicio profesional en la medicina. Lo dijo usted en ese cierre como acerca de cómo no solo la facultad, sino el sistema de salud de alguna manera implica una condición de decano, y es que hay un desafío fundamental, lo decía la profe Claudia en el sentido de, venga, es que hay muchas facultades de medicina que se vieron impactadas, ¿cierto? Hay facultades que seguramente no solo tuvieron dificultades para el ingreso, sino quizás no contaban suficientemente con todos los recursos o estaban preparados para seguir. Y eso tanto a la medicina como a las facultades de medicina le plantean finalmente como unas condiciones en términos de desafíos. ¿Qué decir sobre eso, decano? Sí, clarísimo. Nosotros en la formación del médico es indispensable el contacto con el paciente. Y en situaciones de pandemia, todos los hospitales se transformaron. Todos los servicios no esenciales y todas las patologías que no dependían de tiempo se suspendieron. Y todas las camas hospitalarias se transformaron para atender pacientes COVID. Y hubo un momento en que ni así pudimos atender todos los pacientes COVID. Y esa incertidumbre, porque es una enfermedad nueva, que apenas la estamos entendiendo y conociendo. Entonces, además estábamos llenos de incertidumbre y de miedo, y nos estábamos exponiendo a un riesgo
inminente de enfermarnos nosotros también. Todo el talento humano en salud estuvo en mucho riesgo. Teníamos todos los elementos de protección, pero más sin embargo, algunos de nuestros colegas se infectaron, se enfermaron y unos pocos lamentablemente murieron. Y ese tema, cuando nosotros terminábamos el turno, teníamos que ir a nuestras casas. Y en nuestras casas exponíamos a todos los seres que conviven con nosotros y que son los seres que amamos. Entonces, eso fue un impacto realmente que nos enseñó muchísimo. Creíamos que íbamos a tener que parar las prácticas, pero realmente entendimos cómo poder optimizar este recurso y empezamos a trabajar con las clínicas, con los hospitales, con los estudiantes, con los profesores. Fuimos entendiendo y fuimos socializando lo que íbamos conociendo en la literatura y afortunadamente nosotros contamos con una clínica universitaria y allí pudimos empezar paulatinamente. Se atrasaron muchas prácticas, muchas rotaciones, pero hoy podemos decir que ya realmente estamos casi desatrasados en todo y que el próximo semestre va a ser un semestre que va a empezar normal, de cero, todos con las rotaciones programadas y ya todos nuestros estudiantes vacunados, todos nuestros profesores vacunados, todo nuestro personal administrativo vacunado. Es decir que ya nos transformamos para esta nueva realidad. Y le voy a contar una primicia. Estamos trabajando en un proyecto que es el hospital virtual simulado. Todo este laboratorio que tenemos, que ha crecido muchísimo, lo vamos a llevar a una infraestructura dentro del campus en Robledo que lo vamos a llamar el Hospital Simulado Virtual UPB. Y allí vamos a complementar todas estas prácticas y todos estos saberes. De tal manera que la invitación es que el que quiera estudiar medicina, nosotros somos los número uno para ofrecerle esa posibilidad de transformación. Miren, ¿qué más nos queda? Entender que la formación de nuestros médicos no solo es formación profesional, sino una apuesta permanente por una formación ética. Porque el día de mañana, cuando tengamos que tomar decisiones, incluso sobre la vida de un ser humano, ahí es cuando necesitamos ser lo más íntegros posibles para que efectivamente esas decisiones terminen siendo las más acertadas. 45 años de la Facultad de Medicina, 25 años de la Facultad de Enfermería, la Universidad Pontificia Bolivariana formando profesionales en salud con calidad profesional humana en términos de medicina y enfermería, el tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión. A la profesora Claudia, mil gracias, porque en toda esa innovación del currículo es precisamente lo que permite permear la academia y el día de mañana llevar a profesionales. Decano Marco Antonio González, mil gracias porque además por eso que nos ha dicho de cómo ya tendremos en el campus de Robledo un hospital virtual simulado de alguna manera que nos va a permitir de alguna manera cada vez más ir entendiendo la universidad que se abre no solo a aquellos que lo necesitan, sino donde va a tener que llegar para los que menos acceso tienen incluso a condiciones de salud. Y una cuña adicional. Sí. La Clínica Universitaria Bolivariana también tiene 25 años. Ah, imagínate. Y además es una gran proyección social. El beneficio que se le hace a la comunidad con esta clínica es impresionante y tiene un servicio de excelencia materno-fetal. Somos referentes en Colombia e internacionalmente con este servicio. De tal manera que todo eso son esfuerzos de la universidad para la comunidad. Una universidad que no para de proyectarse humana, cristianamente y socialmente. El tema que nos ha ocupado. Mil gracias a ustedes porque a través de cada uno
de sus apreciaciones, logramos entender cada vez más la universidad que se proyecta y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes lugares a través de este espacio de opinión. Los invitamos a que se queden conectados con todos los canales digitales y académicos de nuestra universidad, a que continúen a través de Facebook Live y todas nuestras diferentes plataformas e igualmente redes sociales, entendiendo una universidad que desde su clínica, su facultad de medicina y su facultad de enfermería no para de proyectarse.